Como en los domingos anteriores hemos leído nuevamente Juan capítulo 1. Quiero centrar mi atención en los versículos 9 al 14. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Habrá una manera en la cual podamos entender la Navidad desde el enfoque de esta porción de la Escritura, pero entendiéndola como una lectura de la Navidad en nuestra expectación de Adviento por la venida del Salvador, pero como una lectura desde la herida? Hay heridas que nos marcan en la vida. En el pasaje no queda pasado por alto, no es desapercibido, que Jesús vino a los suyos y que los suyos no lo recibieron. ¿Cómo podemos entender? La fuente de nuestras heridas está asociada con rechazo y abandono, con el hecho de que personas que debieron amarnos y protegernos, en realidad nos mostraron indiferencia, nos mostraron hostilidad, nos mostraron menosprecio. Personas que debieron ocuparse de protegernos nos abandonaron y nos dejaron desamparados. Es posible que personas que debieron hacerse responsables de nuestro bienestar fueron quienes más daño nos hicieron. Les he compartido aquí que cuando amamos a alguien, de manera natural, le damos a la persona que amamos la facultad de hacernos daño. Porque el mayor daño que recibimos a lo largo de nuestra vida no es de las personas extrañas. Judas jamás hubiese podido hacerle daño a Jesús, como no pudieron hacerlo todos aquellos que pretendieron hacerle daño. La única manera de poderle hacer daño a Jesús es siendo un íntimo suyo, alguien muy allegado a él, alguien de su aprecio personal, alguien de su cercanía, de su confianza. Y en eso consiste precisamente la fuente de las cosas que más nos lastiman, cuando personas a las que amamos nos cierran la puerta y nos dicen: no estoy para ti, no me busques, no voy a hacer nada por ti. ¿Ustedes recuerdan en la historia de la Biblia quién fue el primero que experimentó rechazo? Esta pregunta ya la hemos hecho antes. ¿Quién fue el primero que experimentó abandono, que experimentó menosprecio? ¿Quién fue? Adán. En la historia de la Biblia, ¿quién fue el primero en la historia de la Biblia? Es buena pregunta, ¿verdad? Busquemos Isaías capítulo 14. Esta es una historia bíblica que la mayoría de los estudiosos de las Escrituras, eruditos, entienden como la referencia al primer ser que tuvo la capacidad, la fuerza de mostrar rechazo y abandono.
Es Isaías 14, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 16. Podemos leer juntos. Es la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar los reinos. ¿Quién quedó en el abandono? ¿A quién le dieron la espalda aquí? ¿A Lucifer? No. Él es el protagonista de una historia de menosprecio en la que su orgullo lo llevó a dejar y abandonar ¿a quién? A Dios. En la historia de la Biblia, el primer ser abandonado, menospreciado, rechazado y traicionado es Dios. Es Dios. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad bíblica. Vayamos a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo. Apenas son 21 versículos. Yo sé que muchos de ustedes leen su Biblia exhaustivamente todos los días, pero hoy los haré leer más la Biblia. Vamos a leer 21 versículos de la Biblia. Génesis capítulo 3. Esta es la historia típicamente conocida como la historia de la caída. ¿Por qué? Vamos a leerla. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser ¿como quién? Como Dios. ¿Recuerdan Isaías 14 que acabamos de leer? ¿Qué decía? Isaías 14 dice en el versículo 14: subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es la oferta que Satanás está haciendo? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Esta es la raíz del pensamiento subjetivo. Déjenme explicarles esto. El pensamiento subjetivo es aquel que tiene como único rector absoluto, soberano y plenipotenciario al sujeto. ¿Cuántos sujetos hay aquí en esta mañana? Cada uno de nosotros es un sujeto. Cada uno de ustedes, según el pensamiento subjetivo, es el rector absoluto, soberano y plenipotenciario de su juicio.
Lo que usted decida es absoluto y es soberano. Nadie tiene por qué decirle no a lo que usted decida. Usted es el juez. Hija, no te pongas esa blusa, no te pongas ese pantalón, no te pongas esa falda, está muy corta, Mamá, soy yo, es mi vida. Oh, a los 12 años. Juicio subjetivo. Repito de nuevo el texto. Repito el texto. La mujer, según su juicio subjetivo, vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Número 1, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. ¿Cómo llegó a esa conclusión? El fruto tenía fecha de caducidad. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sencillamente, ella tomó su propia decisión. Lo siguen haciendo. No te cases con él, hija mía, mira que arrastra las manos al caminar. No te unas en yugo desigual. Pensamiento subjetivo. La gente sigue haciendo lo que le da la gana. ¿De espaldas a quién? De espaldas a Dios. Seguimos leyendo, estamos en Génesis 3. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Ven, pobre hombre, no sabía ni de dónde venía el fruto. Víctimas de las circunstancias, ¿verdad? ¿Qué opinan las mujeres? El pobre Adán, víctima, nadie lo obligó. Ya se hizo un debate, a los hermanos que están en internet, ya se hizo aquí un debate teológico sobre si Adán sabía o no sabía. Versículo 7, aquí lo supo. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Hasta hace 5 minutos no teníamos vergüenza de estar desnudos, pero cuando caímos por desobedecer a Dios, entonces entramos en un proceso de vergüenza y envilecimiento de lo que es bueno. ¿Alguna vez has experimentado lo que significa pervertir algo que es bueno? ¿Echar a perder algo que estaba bien? Lo hacemos todo el tiempo. Corrompemos relaciones. Se trata de eso. Dar la espalda a Dios, se trata de eso. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Qué tremenda cosa. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿A quién le dieron primero la espalda en la historia sagrada?
según la Biblia? ¿Quién fue el primero que experimentó el rechazo y el abandono? Dios. Es el hombre quien le da la espalda a Dios. Y antes del hombre, ¿quién fue el que le dio la espalda a Dios? Satanás. Lo acabamos de leer en la Escritura. Estamos ante este escenario en donde Dios ha sido herido por nuestro abandono, ha sido herido por nuestro menosprecio. En la historia de la salvación es Dios quien sufrió abandono y rechazo. La historia de la Navidad, entonces, ubicándonos en el tiempo de la expectación por la venida del Salvador, la historia de la Navidad no habla en ningún modo de la generosidad, de la gentileza y de la nobleza del corazón humano para celebrar estos días de paz, de amor, de concordia, de reconciliación, en los que colgamos decoraciones en nuestros hogares para recibir a nuestros seres amados. No habla de eso. En realidad, la historia de la Navidad habla de una herida en el corazón de Dios. La más grande mentira que hoy nos venden, el humanismo y el relativismo, es la idea perversa de que el hombre es más bueno que Dios. ¿Han visto esas personas que comienzan a leer la Biblia y cuando llegan por ahí por Deuteronomio dicen: ¿cómo el pueblo de Dios mató a tantos? ¿Cómo Dios le mandó a esa gente a destruir a esas naciones? Gente tiene duda acerca de la bondad de Dios. Pone en tela de juicio si Dios es justo. Y lo pone en tela de juicio desde su personal y subjetiva manera de evaluar con su propia justicia humana. Esa es nuestra manera de juzgar a Dios. Así que la más grande mentira que hoy nos venden el humanismo y el relativismo es la idea perversa de que el hombre es más bueno que Dios, más tolerante, más noble, más generoso, más bondadoso. Somos capaces de aceptar al otro. Esos cristianitos que se ponen rígidos y dicen: no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la igualdad de género, no estamos de acuerdo, y eso muestran odio. Son gente que no revela amor. Esa es la manera en que el mundo nos juzga y juzga a Dios, porque es esta la forma en que el mundo ve, exaltando al hombre ante Dios. Eso es el humanismo, dándole al hombre el lugar de Dios y quitándole a Dios el lugar que le corresponde. Desde la realidad de la encarnación de Juan capítulo 1, la Navidad es una historia de mezquindad. La Navidad es una historia de dolor, es una historia de miseria y de ruina espiritual. Es real. Jesús fue rechazado en la ciudad, nació en un pesebre en circunstancias precarias y extremas. No fue recibido por quienes debieron haber abierto la puerta para hacerlo sentir bienvenido. Quienes conocemos la palabra y la entendemos, sabemos que era el plan de Dios para que quedara plasmado en la historia de la humanidad que el Hijo de Dios, encarnado en una condición de hombre, estaba tomando la miseria humana sobre sí mismo. Estaba asumiendo la condición rota y espiritualmente desprendida de Dios, separada de Dios,
caída, bajo maldición en la que el hombre se encuentra. Y lo estaba haciendo para podernos dar salvación. Este es el plan de Dios. Siendo Jesús descendiente del más memorable y glorioso de los reyes de Israel, no pudo nacer en un lugar digno. Nació en un pesebre. A la postre, los mismos jerarcas religiosos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos, lo menospreciaron. Lo consideraron un demente, lo consideraron un poseído por Satanás. Le dieron la espalda y el pueblo, la turba, la multitud, pidió que fuese crucificado. Así que leyendo la historia sagrada desde la perspectiva de la herida, el corazón de Dios está lastimado. Este es Dios tomando la forma de nuestra miseria, de nuestra vileza, no de nuestra generosidad, no de nuestra bondad, sino de nuestra vileza, encarnándose en nuestra ruindad, viniendo a nosotros para mostrarnos la genuina y original imagen a la que fuimos creados cuando Dios hizo al hombre. Eso es Jesús. Lo que no podemos reproducir, lo que no podemos imitar. Queremos reproducir o imitar la bondad de Dios, no podemos. La salvación habla de Dios habitando entre los hombres y mostrándoles a los hombres el testimonio de la verdadera humanidad, la que fue creada para vivir en comunión con el Padre. La Navidad es el anuncio de esta posibilidad de reconciliación entre Dios y el hombre. El retorno a la imagen original y al propósito original y genuino con el cual Dios nos creó. No de espaldas a Dios, sino de frente a Dios. No indignos de Dios, sino dignos por la sangre de Jesucristo. No huyendo de Dios, sino yendo al encuentro de Dios. ¿Cuál fue el nombre que se profetizó que se le daría al niño que habría de nacer? Emmanuel. Y significa Dios con nosotros. ¿Cómo se llama esta iglesia? Emmanuel. Dios con nosotros. No Dios contra nosotros. Creemos en la salvación ofrecida por Cristo, en su encarnación y sacrificio. Confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Declaramos que por Él tenemos acceso a la gracia de Dios sin merecerlo. Esa es nuestra declaración de fe. En el pesebre como en la cruz, Dios estaba reconciliando consigo al hombre, roto y separado, muerto y condenado bajo maldición. La Navidad no son nuestros gestos de bondad, no son nuestros actos de misericordia. La Navidad es Cristo. Cristo revelado en nosotros. Cristo encarnado en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.